Entonces, vamos a comenzar centrando la atención, que aunque ya habitualmente lo tenemos, en modo observar, pero nos va bien insistir un poquito en ello. Porque el primer paso que hemos dado en estos años es entre el modo pensar y el modo observar, entre vivir en los pensamientos, con la atención atrapada en los pensamientos, y vivir un pasito más profundo, observando los pensamientos. Entonces, esto nos ha dado mucho juego. Hemos descubierto nuestro ego, nuestros programas mentales, nuestros condicionamientos, porque nos hemos situado en la silla del observador. Miramos con los ojos de nuestro ser, de nuestro espíritu. Entonces ya no nos identificamos con todo ese aspecto. Y eso es simplemente el primer paso. Hemos dado más, pero vamos a asentar este primer paso, que los truquitos que hemos visto que nos funciona es poner la atención en el área límbica. Entonces, para ello, por ejemplo, tocamos parte superior de la cabeza y el área límbica está a unos 3 o 4 centímetros más abajo, y para percibir el interior tocamos con la puntita de la lengua hacia atrás. Cerramos los ojos y percibimos el caminito entre estos dos puntos. La meditación que hicimos a continuación está aquí cortada, pero puedes verla accediendo a través del enlace que encontrarás abajo en la descripción. Y simplemente vamos a recapitular, también para que nuestro modo pensar lo registre bien. Porque cuando nos aventuramos en este camino espiritual, hay momentos que da vértigo. Estamos avanzando, pero estamos dejando cosas atrás. Y a veces da una sensación, sí, de vértigo. Y eso hace que volvamos un pasito atrás a lo ya conocido. Entonces vamos a asentar lo que hemos experimentado para seguir adelante. De lo que nos han ofrecido estas meditaciones con estos yogis viven en India, pero también están en más países. No vamos a hacer distinciones de nacionalidad, simplemente personas que han alcanzado el estado de silencio sin esfuerzo, duradero, a lo largo del día. Entonces, cuando nos ayudan a llegar, lo que hemos visto es que es a través de la oración pura, a través de la devoción. Claro, para ello primero hay que conectar con nuestro espíritu, que es lo que hemos hecho todos estos años. Hemos desarrollado este modo de observar, esta contemplación desde el espíritu que nos lleva al silencio. La atención, insisten mucho en la atención, y es justamente lo que hemos desarrollado en todos estos años. Solo hay que contemplar, estar atentos, tener paciencia, porque todo ocurre, todo ya está construido. La energía Kundalini nos nutre, la gracia divina está ahí. Solo es tomar asiento. O sea, literalmente es que nuestro espíritu tome asiento en nuestro cerebro para que llegue a nuestra conciencia todo este plano divino. Y una vez que ya estamos ahí en ese estado, el siguiente paso es la oración, Bhakti, que es una oración que también es adoración, porque es reconocimiento. Reconocemos nuestro espíritu y nuestro espíritu reconoce su origen, su fuente, la Madre Divina, el Padre Primordial. Y en este templo del Sahasrara realmente te sientes ahí en silencio y te sientes en compañía, te sientes en el reino de los cielos, en compañía de la Madre Divina, del Padre Divino. Es real. Y se manifiesta también con percepciones. O sea, las vibraciones es lo que nos va a guiar. Está el silencio
Y después es el aumento de vibraciones lo que nos ayuda a percibir la respuesta. Estás en una oración y tu manera de saber si esa oración ha sido escuchada y respondida son las vibraciones. Si aumenta este flujo de vibraciones, eso es el amor divino, eso es el poder de Dios. Entonces, sí, ya como colofón, cuando os contaba la experiencia más intensa que tuve del 2009, que fue el origen de los libros En la mente y en el ser y luego Sin pensar existo, quizás no insistí suficiente en un aspecto que ahora creo que es muy importante. Y es que la noche anterior a que me ocurriera esto, toda la noche fue una oración, porque me encontraba en una situación, digamos, problemática. Tampoco era para tanto, pero realmente me había perturbado mucho y eso hizo que mi petición de salir de ahí fuera muy intensa, como una sensación difícil te lleva a esta oración pura, porque tu deseo es puro y se manifiesta más. Entonces, al pasarme esa noche que dormí muy poco, en esta oración, en este deseo de salir de ahí, pues realmente se me concedió. Y en la mañana siguiente estaba en este silencio estable, en esta paz que me ayudó a encontrar la respuesta a este conflicto, a salir de él. Y a lo largo de casi un mes disfruté de este estado de silencio fácil, sin esfuerzo. Y en aquel momento, claro, lo utilicé para investigarlo. ¿Qué está ocurriendo? Ay, me doy cuenta lo que es el ego, parece el secretario. Me doy cuenta de mi espíritu, parece que es el jefe. Me doy cuenta de mis condicionamientos, parece que es el mayordomo. Entonces, todo eso es lo que hemos disfrutado estos años y nos ha ayudado a asentar el cerebro, a asentar el modo pensar, que es muy importante. Para dar este paso del que estamos hablando hoy, el modo pensar tiene que estar muy bien ordenado para que no se nos vaya la pinza. Entonces, esto es el salto que quien quiera nos acompañamos, ¿eh? Porque siempre hay opciones. Tú te puedes quedar, pues ya está. Yo medito en mi modo de observar, mi atención, ya tengo mi equilibrio mental, me vale. O quiero saltar más. Entonces, realmente la propuesta va a ser eso, ¿quién se apunta? ¿Quién se apunta? Porque es que es muy bonito la libertad, porque cada uno se apunta a algo. Entonces, por eso al final tenemos diferentes también grupos de WhatsApp para ir a diferentes ritmos. Entonces, ahora realmente estamos proponiendo un ritmo hacia ese estado, que es a través de la oración, el bhakti, el reconocimiento y a través de la ayuda de nuestra maestra de meditación, Irma La Salve, porque ella encarnaba la Madre Primordial, la Madre Divina. Fue ella que despertó esta energía Kundalini, que nos dio este silencio sencillo. Y aunque ella se fue hace años, pero la energía es la que es, encarna a veces, pero no desaparece. Entonces tenemos esta fortuna de haberla conocido, de habernos llevado a este estado y de saber que hay muchas personas en el mundo que están llegando a este estado y nos estamos ayudando, que es el caso de este equipo que ellos se denominan Virata, que es lo mismo, pero ellos digamos que han experimentado este estado de silencio estable y en la India lo llaman el Virata. Nosotros lo llamaríamos el reino de los cielos.